Dios le bendiga mucho. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Y importante agradecer a nuestro Dios por permitirnos el poder compartir esta hermosa enseñanza del libro de los Hechos de los Apóstoles, pero también le decimos los Hechos del Espíritu Santo, y conocer realmente cómo fue el avance de la iglesia y cómo la iglesia se extendió. Todo este relato del libro de los Hechos realmente nos da un panorama de todo lo que la iglesia hizo. Amén, cómo fue llevada por el Espíritu Santo y el poder de Dios. Es el que impulsó esta iglesia. Así que muchas bendiciones. Gracias a Dios por poder compartir a través de su programa Arequipa en Comunión, y también aprovechar este momento para saludar al reverendo Josué Ascarruz, a su amada esposa. Muchas bendiciones. Saludar también a todos los pastores, siervos de Dios, y a todos los que están en sintonía de este programa. Bueno, vamos a continuar en el capítulo número 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Leemos entonces desde el versículo número 1 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Verso 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces, dice, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. El verso 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hasta aquí vamos a considerar esta preciosa palabra. Vamos a elevar una oración en esta hora. Padre amado, Dios altísimo, te damos gracias por la bendición que tú nos das en este día. Pedirte que sea tu Santo Espíritu el que tome esta palabra para bendición, para edificación y para consolación. Háblanos en esta hora, Señor, que sea sembrada esta semilla en nuestros corazones y que podamos ver el fruto. En el nombre de Jesús, transforma y cambia toda condición nuestra. Te lo pedimos, amado Dios, te lo rogamos en esta hora. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar entonces con este hermoso estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde pues nos narra todo este avance de la iglesia, cómo la iglesia fue extendiéndose por el mundo, y aún hoy han transcurrido 2000 años y la iglesia ha seguido avanzando a pesar de los obstáculos, a pesar de la oposición que ha habido y de las persecuciones. La iglesia ha continuado en ese avance. ¿Y sabe por qué? Porque el libro de los Hechos
nos muestra que hay un poder, y ese poder es el Espíritu Santo. Estamos pues considerando del capítulo 2 al capítulo 8, considerando en esta hora sobre los acontecimientos de la iglesia en Jerusalén. Estamos viendo que hubieron muchos acontecimientos en Jerusalén. Por ejemplo, tenemos uno de los acontecimientos importantes es Pentecostés. Allí vemos este acontecimiento también que realmente trajo un cambio, porque en la fiesta de Pentecostés, precisamente en esta fiesta llamada la fiesta del Shavuot, de la cosecha, fue ahí donde se dio cumplimiento al derramamiento del Espíritu Santo, y eso lo estuvimos viendo anteriormente, cómo el apóstol Pedro se puso en pie con los 11 y compartieron esta palabra. Luego vimos también la vida de los primeros cristianos, del capítulo 2, verso 42 al 47. Luego hay un punto que vamos a considerar, es el punto B. La manifestación del poder del Espíritu Santo, que estamos ya entrando a considerar esto desde el capítulo 3, eso irá hasta el capítulo 5, verso 16. En cuanto a la manifestación del Espíritu Santo en Jerusalén, vemos que allí vamos a compartir lo que será la sanidad de un paralítico, el segundo sermón de Pedro en el pórtico de Salomón, Pedro y Juan ante el concilio judío, la oración de la iglesia pidiendo poder o valor, la vida en común entre los cristianos, el pecado de Ananías y Zafira, y luego milagros y señales es el punto 7. Vemos entonces todo lo que nos muestra en cuanto a los acontecimientos que se dieron en Jerusalén, ¿no? Estos acontecimientos nos llevaron a poder seguir estudiando y compartiendo en cuanto a la vida de los primeros cristianos, después de que Pedro comparte este poderoso mensaje en Pentecostés. Dice la Biblia que se compungieron de corazón y había un sentido de culpa, porque Pedro había declarado, amén, que Jesús es el Mesías, al cual crucificaron, al cual dieron muerte. Se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Aleluya, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos, arrepentíos. Ante este mensaje en Pentecostés, amén, fue el momento en que recibieron la palabra, dice el capítulo 2, verso 41. Recibieron, dice, su palabra y fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Vemos el impacto que causó el mensaje de Pedro. Un Pedro lleno del Espíritu Santo. Un Pedro que había experimentado en su vida esos ríos de agua viva, esa unción. Y aquí vemos el fruto. Los primeros frutos en esta fiesta de Pentecostés, llamada la fiesta de la cosecha, fueron la primera cosecha, una cosecha grande de almas. 3,000 judíos fueron convertidos. Y la palabra dice, aquí en el capítulo 2 de Hechos, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos son los 4 principios que la iglesia mantuvo y que trajo resultados. Esos 4 principios es la perseverancia. Perseverancia en la doctrina, perseverancia en la comunión unos con otros, perseverancia en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está
amén, los 4 principios que comenzó a practicar la iglesia. La iglesia se mantuvo perseverando. Perseverar significa que insistieron, continuaron. Hay momentos realmente que nos pueden distraer, nos pueden sacar del verdadero propósito. Amén. La iglesia en este tiempo, amén, está sumergida en muchas situaciones, en muchas responsabilidades que estamos enfrentando, pero sobre todo no podemos distraernos, sino perseverar en estos 4 principios. Si recordamos lo que dice el verso 43 del capítulo 2, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Note lo que dice ahí, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Maravillas y señales. Estas maravillas y señales ya las había hecho Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él llegó a esta tierra y empezó su ministerio, maravillas y señales fueron hechas. Allí está registrado en los evangelios toda esta manifestación de milagros que se dieron en su ministerio. Pero los apóstoles fueron testigos de estas maravillas y señales. El Señor inclusive les dio autoridad. Y en esa autoridad les dio autoridad sobre demonios, espíritus inmundos y sobre toda fuerza del mal, no les hará daño. Estaban investidos con esa autoridad. Ahora más que nunca, bajo esa llenura del Espíritu Santo, dice, hacían señales y maravillas. El verso 44 dice del capítulo 2, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos. Este es otro principio en la iglesia apostólica. Mantenían esa unidad, vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, dice. Según la necesidad de cada uno. Todo en común. Amén. Esto era un principio que nacía de ese poder, de esa investidura del Espíritu Santo. Verso 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Otra de las cosas que notamos en la iglesia apostólica, en esa iglesia que está empezando a crecer y avanzar, es que estaban juntos, dice, con alegría y sencillez de corazón. El gozo de Dios realmente es nuestra fortaleza. Y el gozo es el gozo que lo da el Espíritu Santo. Es el gozo que viene de adentro para afuera. No es el gozo que viene de afuera para adentro. Amén. No, es el gozo que da Dios. Y esta iglesia perseveraba, dice la palabra de Dios. Y verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vemos entonces cómo se añadían los que habían de ser salvos en una iglesia que mantenía estos principios, amén, de perseverar en la doctrina, de perseverar en la comunión unos con otros, en las oraciones, en el partimiento del pan, perseverar en la unidad, en el gozo, y todo esto era un ambiente propicio para que las almas siguieran llegando, se siguieran añadiendo a una iglesia que caminaba bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a considerar el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a ir al versículo número 1.
dice el capítulo 3, verso 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Así vamos a continuar ahora compartiendo con ustedes sobre, amén, manifestaciones del Espíritu Santo, amén, la manifestación del Espíritu Santo. Y en el capítulo 3 ya se van dando y se va describiendo esas manifestaciones del poder de Dios. Dice que Juan y Pedro subían juntos al templo, dice, a la hora novena de la oración. Bueno, hablar del templo en Jerusalén, es hablar de un templo. No es que habían varios templos. Hoy día, 2000 años que han transcurrido, y para nosotros hablar de templo es hablar de lugares de reunión, lugares donde nos reunimos para alabar, adorar a Dios, ¿no? Pero el templo en Jerusalén era único. Este templo fue el templo que levantó Herodes, amén. Fue más grande que el de Salomón. Gloria a Dios. Herodes, por querer realmente agradar al pueblo judío, engrandeció el templo y fue realmente una obra grande, una obra monumental, podríamos decir. Y ahí estaba el templo que construyó construyó Herodes. Este templo, si nosotros vemos, dice, ya dice, y era traído un hombre, verso 2 dice, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta de la hermosa, dice, ponían en la puerta de la hermosa. Y nosotros vamos a ver ya allí que la puerta de la hermosa era la puerta que daba ingreso, que nos daba acceso al patio de las mujeres. Ahí tenemos un diagrama. Bueno, tenemos una diapositiva donde el templo de la hermosa, en el punto 11, dice, nos lleva al patio de las mujeres o al atrio de las mujeres, el punto 9. Entonces, este paralítico, este hombre, estaba en la puerta que daba acceso al atrio o al patio de las mujeres, donde las mujeres tenían acceso, ingreso. Este paralítico que estaba en la puerta de la hermosa no estaba en la parte interna, estaba en la parte externa, donde estaba el atrio de los gentiles. El punto 12 dice, el patio de los gentiles. Entonces, el patio de los gentiles es la parte externa, donde solamente los gentiles, los que no eran judíos, tenían acceso ahí a ese patio, o a ese atrio, patio o atrio. Y el paralítico estaba en la puerta de la hermosa, en la parte externa, donde está el patio o el atrio de los gentiles. Entonces, esa puerta, que era la puerta de la hermosa, daba acceso al atrio de las mujeres. Y luego había otra puerta, la puerta de Nicanor, que nos daba acceso al altar de los sacrificios, daba acceso también al atrio para Israel, para los varones judíos. Y así podemos ver que esto era el templo en esa época. Y ya prácticamente internarse más en el templo nos llevaba el punto 4 al altar del incienso. El altar del incienso, pero allí solamente ministraban los levitas, los sacerdotes.
y luego allí estaba, más adentro ya había una cortina, bueno, y ingresaba uno ya al lugar santo, que es el punto número 3, y luego el velo, punto 2, y el punto número 1, que está ahí, dice el lugar santo, ¿no? El lugar santísimo. Bueno, eso era el templo. Hoy día hablar de templo es hablar, como le digo, del lugar donde nosotros podemos ingresar libremente, podemos ocupar un lugar, un asiento, podemos pasar al altar, podemos ministrar, predicar, compartir la palabra. Eso es para nosotros templo. Ese es el lugar de reunión, ¿no? La parte física del templo. Pero para el pueblo judío solamente había un templo y eso era. Entonces, esto lo podemos describir, ¿para qué? Para poder ya comprender lo que la Biblia nos muestra en esta hora, ¿no? Dice el verso número 2. Dice la palabra, dice, y era traído, dice, un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Dónde estaba este paralítico, este cojo de nacimiento? En la puerta que se llama La Hermosa, ¿no? Cuando uno cruzaba esa puerta, como hemos visto, esa puerta le daba acceso al patio o al atrio de las mujeres. Luego había otra puerta, que era la puerta de Nicador, y daba acceso a otro patio y donde tenía acceso los judíos, o los varones judíos, y ahí más adelante y avanzando estaba el altar de bronce y seguía avanzando y había un ingreso para el lugar santo y luego el lugar santísimo. Eso era el templo. Ahora, este mendigo, este paralítico está en la parte externa del templo, está en la parte donde están todos los gentiles, o sea, los que no son judíos, porque los que no eran judíos no podían ingresar al atrio de los judíos. Les estaba prohibido. Solamente los judíos tenían acceso al atrio de los judíos. Los gentiles que no eran judíos tenían que quedarse afuera. Hoy día nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El lugar santísimo era el lugar donde se encontraba el arca del pacto. En ese lugar estaba la presencia de Dios. Amén. Hoy día nosotros somos el templo del Dios viviente. Quiere decir que la presencia de Dios habita en nosotros. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia se reúne en un lugar. Y cuando levantamos una construcción, y ahí decimos es el templo de Dios. Pero en realidad somos nosotros el templo del Dios vivo. Pero la parte física, como que es el templo donde nos reunimos para adorar, para alabar a Dios, para orar, recibir la palabra. Vemos entonces la ubicación de este mendigo. Estaba en la puerta de la Hermosa. Ese es el nombre que se llama la puerta de la Hermosa. Vamos a continuar y vemos entonces ya en el verso 2 dice que había un hombre que pedía limosna. Este hombre era un mendigo. Amén. Mendigo que lo único que podía hacer es pedir limosna. Lo ponían cada día ahí en la puerta de la Hermosa para pedir limosna. Ahora, en la ley se hablaba sobre los mendigos, sobre los que eran muy pobres, o sea, no tenían recursos. La ley hablaba sobre esto. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 15, el versículo número 11. Nos dice ahí la palabra de Dios. Deuteronomio 15, verso 11. Pero no faltarán menesterosos, dice,
en medio de la tierra. No faltarán, dice. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en la tierra. Abrirás tu mano, dice. Tenían que hacer misericordia. No han faltado los pobres. En todo tiempo ha habido pobreza. Habían mendigos, pero eran mendigos de verdad. Hoy hay quienes se hacen pasar por mendigos y no son mendigos. Se hacen pasar porque como que están paralíticos, no pueden caminar, pero caminan. En la época bíblica, un mendigo era un mendigo. Allí no podía caber el engaño, ni la mentira. Un mendigo era un mendigo. Y ante esa necesidad, ¿qué recomendaba la ley? ¿Qué recomendaba la palabra? ¿Sabe? Decía, abrirás tu mano, dice. A tu hermano, abrirás tu mano al pobre y al menesteroso de tu tierra. O sea, el mendigo recibía un apoyo, amén, una limosna, gloria a Dios. Eso estaba en la ley. Eso es lo que esperaba la ley. O el pobre, o el mendigo. Eso es lo que esperaba. Pero realmente David decía, hermano, no he visto a justo desamparado, ni su descendencia mendigue un pan. Un justo, uno que realmente ha sido justificado por Dios, que abraza la palabra, la enseñanza. Decía David que no había visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue un pan. Pero en esta ocasión, la Biblia nos habla de un mendigo. Este mendigo es colocado en la puerta de la hermosa, esa puerta que tiene acceso al atrio de las mujeres, la puerta que ingresa ya al atrio y luego da acceso al templo. Pero este mendigo era puesto ahí. ¿Por qué? Porque la familia de este mendigo también conocía la ley de Dios. La familia de este mendigo sabía que la ley decía, amén, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, abrirás tu mano al mendigo. Y eso estaba en la ley. Pero vamos a seguir avanzando para ver realmente el contraste que hay entre la ley y la gracia de Dios. En el versículo 3 de Hechos capítulo 3, verso 3 dice, pero este mendigo, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, claro, Pedro y Juan estaban ya a punto de ingresar al templo a la hora de la oración, a la hora del sacrificio, ¿no? Ahora, Pedro y Juan iban al templo a la hora del sacrificio. Quiere decir que aunque ellos, los apóstoles, amén, conocieron al Mesías, a Jesucristo, que es la gracia, sin embargo, todavía ellos practicaban algunos ritos dentro del templo, ¿no? Porque el templo en realidad era un lugar donde se ofrecían sacrificios de animales limpios. Esto era una forma de poder acercarse a Dios. Ahora aquí Pedro y Juan están entrando al templo a la hora de la oración, claro. Era la hora de la oración, pero era la hora del sacrificio. Se ofrecía un sacrificio y se oraba. Amén. Ahora, para un judío, pues no era fácil renunciar completamente al templo, ¿no? Pero los judíos que se convertían al cristianismo entendían ya poco a poco que Cristo era el sacrificio perfecto, ¿no? Pero ellos ingresaron al templo, dice el verso 3, ¿no? Y cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diese una limosna, dice. Le rogaba, dice. Pedía que le diese una limosna.
El verso 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, ¿qué le dijo? Míranos. Verso 5. Entonces les estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Este mendigo estuvo atento, dice, esperando recibir algo de ellos. ¿Qué es lo que esperaba este mendigo? Recibir una limosna, recibir algo material. Este mendigo realmente no tenía otra esperanza. Él conocía la ley, sí. La ley decía en Deuteronomio, abrirás tu mano al pobre, al mendigo. Es lo que él entendía. Por eso que este estaba atento, esperando recibir algo. Pero, ¿sabe qué? Ahora se va a manifestar la gracia. La gracia es Jesucristo. Amén. La ley vino con Moisés. La ley vino con Moisés. La gracia vino con Jesucristo. ¿Sabe que Jesucristo vino a esta tierra para poder traer esperanza, salvación? Y aún esa gracia se va manifestando. Bueno, el cántico de Ana. En el cántico de Ana, aquella mujer que más adelante dice la Biblia que tuvo un hijo llamado Samuel. Pero Ana en gratitud eleva un cántico. Y ese cántico de Ana lo tenemos registrado. Vamos a ir a la primera de Samuel, el capítulo 2, verso 1. Mire lo que dice el verso número 1. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, dice. ¿Qué más? Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Ana realmente dice, mi poder se exalta en Jehová, se regocija en Jehová, por cuanto me alegré en tu salvación. O sea, Ana dice que la salvación trajo gozo y regocijo a su vida y a su corazón. Verso 8, porque Él levanta del polvo al pobre. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un lugar de honor. ¡Qué promesa tan grande! Levanta al pobre del polvo al pobre y también exalta del muladar, donde se ha encontrado en el muladar, en la basura, lo exalta al menesteroso. ¿Qué podríamos decir? La gracia de Dios. En la ley solamente habría que ayudar al menesteroso, al pobre. En la ley solamente había eso, un poco de ayuda y de limosna de repente. Pero la gracia, ¿sabe qué? La gracia traía un bienestar total en la persona que era restaurada. La persona, amén, que iba a experimentar el poder de Dios. Por eso, vemos ya en el versículo número 6, dice el capítulo 3, verso 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Mire, la ley decía que hay que darle una limosna al menesteroso. La gracia, ¿sabe qué cosa va a dar? La gracia va a dar a Jesucristo. Pero lo que tengo te doy, dice el verso 6. ¿Qué dice? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía Pedro y Juan? Tenían la gracia.
La gracia es el favor de Dios. Es el favor inmerecido. Esa es la gracia. El favor que no merecemos. No merecemos la salvación. No merecemos la vida eterna. No merecemos el gozo. No merecemos las bendiciones de Dios, pero Dios nos da de gracia. Gratuito. Sin cobrar nada. Esa es la gracia. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Este hombre realmente se incorporó. Salió de esta condición de mendicidad, de pedir limosna. Pero algo que declara aquí Pedro es: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Sabe qué está diciendo allí? Pedro está usando un título. Jesucristo. Pedro ha unido a Jesús con Cristo. ¿No? Hay dos términos que se han unido acá, dos palabras, Jesús y Cristo. Jesucristo. Jesús, el nombre de Jesús, tiene que ver con salvación. Le pondrás por nombre Jesús. Le dijo el ángel, amén, a María y a José. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Eso es Jesús, salvación. Pero cuando se usa el término Cristo, Cristo tiene que ver con Mesías. Cristo tiene que ver con ungido. ¿Qué quiere decir Pedro acá? Cuando Pedro le dice, pero no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tengo? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Está diciendo, en el nombre del Mesías, del ungido, que es Jesús. Jesús es el ungido, es el Mesías, es el Salvador. En el nombre de Él, levántate y anda. Recuerde que Jesús fue rechazado por los judíos. Hasta fue crucificado. ¿Por qué? Porque no lo aceptaron como Mesías. Muchos sí lo aceptaron, pero casi toda la nación de Israel no lo aceptó. Porque el pueblo judío, los judíos esperaban un Mesías, un ungido, que se sentara en el trono de David. ¿Qué más? Que tomara el cetro, que se pusiera una corona, que pudiera ahora gobernar la nación de Israel y pudiera traer liberación de la opresión del imperio de Roma. Para los judíos eso era el Mesías. El Mesías era el que tenía que traer liberación física. Pero ¿sabes qué? Jesucristo vino a traer liberación en la mente, en el alma y en el cuerpo. Vemos entonces que el apóstol Pedro ha declarado, gloria a Dios, amén, ha declarado que Jesús es el Mesías. Si recordamos, hermanos, recordamos lo que Pedro había declarado ya en su primer sermón en Pentecostés, en el capítulo 2, el verso 32, vamos a recordar esto. En ese primer sermón, cuando Pedro predica la palabra, mire lo que declara Pedro en el verso 32. Y a este Jesús resucitó Dios. Bueno, está usando el término Jesús. A este Jesús. Este es el Salvador.
resucitó, de lo cual todos somos testigos. O sea, Pedro dice, también yo soy testigo. Verso 33. Así que exaltado por la diestra de Dios, exaltado por la diestra de Dios, quiere decir que después de haber resucitado, Jesús fue exaltado y está sentado a la diestra de Dios. Dice, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, habiendo recibido la promesa, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Quiere decir que Jesucristo envió la promesa del Espíritu Santo. Verso 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Verso 35 del capítulo 2, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Quiero ir al verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ¿qué dice? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Dios le ha hecho Señor y Cristo a este Jesús, porque el nombre de Jesús era Salvador, pero ¿sabe qué? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es el mensaje en el primer sermón donde se convirtieron 3,000 judíos. Y aquí Pedro, ya en la puerta de la Hermosa, donde está este paralítico, este cojo de nacimiento, este hombre que está ahí cojo de nacimiento pidiendo limosna, pues Pedro dice, no tengo oro ni plata, no tengo para darte una limosna, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Allí Pedro, amén, está hablando, está uniendo ¿qué cosa? A Jesús con Cristo. En el nombre de Jesús el Mesías, de Jesús el ungido, levántate y anda. En ese nombre. Hoy día nosotros podemos escuchar el nombre de Jesucristo y nosotros lo aceptamos, pero para un judío aceptar a Jesús no era fácil. No era fácil decir Jesús es el Mesías. Jesús es el ungido. Porque el Mesías ni se sentó en el trono de David. Al contrario, fue llevado al Calvario y fue crucificado. Fue despreciado, fue desechado, varón de dolores, le veremos ya sin atractivo. Entonces ellos no podían concebir a un Mesías derrotado. Para muchos eso era una derrota, pero al tercer día Jesucristo se levantó de la tumba. Jesucristo venció la muerte y la resurrección. Amén, selló. ¿Qué cosa? Que Jesús es el ungido, es el Mesías. Por eso que Pedro está predicando, está haciendo señales en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a ir al verso número 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó, dice. Y al momento se le afirmaron, ¿qué cosa? Los pies y los tobillos. Tomándole por la mano derecha. El poder de Dios, el poder de Cristo, aunque Cristo ya no estaba presente. Recuerde que el Señor se fue con un cuerpo glorificado en el monte del Olivar, pero el Espíritu Santo descendió. Cristo dijo, me voy, no os dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu Santo y estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Cristo no está,
pero el poder que siente este paralítico es el poder de Cristo, es el poder del Espíritu Santo. Y andando, y dice la palabra, y se le afirmaron los pies y los tobillos. Pues eso era un poder para afirmar los pies y los tobillos. Amén. Porque para no caminar es que este paralítico había sido afectado en los nervios, amén, que le dan fuerza a sus pies, a sus pies, ¿no? Y este paralítico no podía caminar. No sabemos cuál era la parálisis que tenía, pero el problema es que no podía caminar, pero el poder hizo que este hombre se levantara. ¿Sabe? Estamos hablando de la gracia. En el verso número 8 dice, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. ¿Cómo entró? Dice, y entró con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios. Este judío que era paralítico, mendigo, no podía ingresar al atrio de los judíos porque era un mendigo. Mire, ahora que ha recobrado la salud, ahora que ha sido restaurado, por eso que la ley, amén, es como un maestro que te lleva a la gracia, pero la gracia que está en Jesucristo es la que realmente restaura totalmente al hombre, porque este hombre andando, saltando y alabando a Dios, entró con ellos al templo. Nunca había entrado al templo, nunca había entrado al atrio de los judíos. Ahora podía ingresar al atrio, acercarse un poco más. Ese privilegio no lo podía tener. Con la gracia, su vida espiritual es restaurada. Mire, cuando viene Jesucristo, la gracia nos restaura. Su vida espiritual es restaurada, dice. Y todo el pueblo, dice, verso 8, verso 9, ¿no? Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, ¿no? Entonces, la gracia sobre este hombre que era paralítico, mendigo, restauró totalmente su cuerpo físico fue restaurado. ¿Qué más fue restaurada? Su alma fue restaurada, su mente. Como consecuencia, este hombre ya no sería más un mendigo, ya no sería más un hombre que estuviera pidiendo limosna. Cuando Cristo viene y nos restaura, ya no andamos, amén, pidiendo. El Señor tiene abundancia de pan, abundancia de bendiciones. El diablo nos quiere tener así, como mendigando alguna bendición. Pero Dios, el Señor tiene bendiciones muy grandes. Ya no estamos como este mendigo. Hay quienes quizás están ahí en esa condición de mendicidad pidiendo algo de parte de Dios. Pero no, ahora usted tiene la gracia. Amén. Y como consecuencia, este hombre ahora podría trabajar, podría salir adelante. Ya no era una carga para su familia. O sea, su vida fue restaurada. Cristo puede y sigue restaurando y sigue obrando hoy. Amén. El testimonio de miles y millones de personas que pueden testificar que de dónde lo sacó el Señor, de qué condición, en qué condición vivía. Amén. Y cómo el Señor les ha restaurado, cómo el Señor los ha levantado. Eso es la gracia de Dios. Entonces, este hombre, este paralítico, esperaba recibir un poquito de dinero
Pero más que dinero, más que oro y plata, ¿sabe qué recibió? Recibió a Jesús, el ungido, el Mesías, el Salvador. Amén. El que ha despojado a los principados y potestades. El que ha despojado y ha clavado en la cruz un decreto que nos era contrario a nosotros y que nos acusaba y nos condenaba. Jesús, amén, por medio de su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a Satanás. Entonces, la Biblia dice que Jesús derrotó a Satanás, lo venció en la cruz del Calvario, en su resurrección. Mire, no era la voluntad de Dios que este hombre estuviera mendigando tantos años. El diablo sí quiere que los hombres sigan mendigando. El diablo sí quiere que los hombres sigan arrastrándose. Amén. Mendigando un poquito de droga, de alcohol. Destruyéndose moralmente, físicamente. Pero esa es la voluntad del diablo, pero no la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted se levante, que usted realmente declare: Jesús me ha justificado. Amén. Él me ha justificado ya. Él me ha restaurado ya. Este hombre realmente estaba saltando y alabando. Aleluya. Amén. Y todo el pueblo le vio andar y alabar, dice. Vamos a ir ya al verso 10, el último versículo. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, dice. ¿Cuál era la puerta? La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Claro, lo reconocieron porque tantos años había estado pidiendo limosna. Y se llenaron de asombro y espanto. Amén. Ese es el poder de Dios. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Amén. Hablando de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Esa manifestación que se comenzó a dar en Jerusalén. Allí empezó la manifestación del poder de Dios, porque señales y maravillas eran hechas por los apóstoles, pero también aquí vemos que en la puerta de la Hermosa, la entrada al templo, un paralítico fue levantado, fue restaurado en todo el aspecto de su vida, y esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que Dios nos ayude y nos bendiga. Hasta aquí hemos podido compartir esta palabra preciosa en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a orar y agradecer a Dios. Padre amado, gracias te damos por esta bendición que tú nos das. El poder, Dios mío, escuchar tu palabra. El poder entender que estamos en la gracia. Y la gracia es más que una limosna. La gracia es el pan. Y en tu casa hay abundancia de pan. Hay bendiciones. Dios mío, ayúdanos a entender que estamos en la gracia. Jesús de Nazaret, sigue obrando, sigue salvando, sigue libertando. Hazlo, Señor, en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Lo hiciste ayer, lo haces hoy, lo harás por siempre. Tu presencia, tu Espíritu Santo nos siga acompañando. Señor, siga obrando, siga ministrando en cualquier vida que en este momento esté enfermo, que esté desanimado. En el nombre de Jesús de Nazaret, extiende tu mano, Señor, y restaura totalmente la persona. Si usted acepta a Cristo, si usted se vuelve a Dios,
Aleluya, vendrá el que va a restaurar su vida, es Jesús. Y la gracia de Dios va a invadir su corazón. Gracias, Cristo, toda la gloria y la honra es para ti. Amén y amén. Dios me lo siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por esta hermosa palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dios le bendiga. Amén y adelante. Seguiremos orando y pidiendo a Dios que Dios derrame bendiciones. Dios le bendiga y continuamos en esta parte con las peticiones, con la oración que usted ha presentado y muchas bendiciones. Amén y amén.